Milwaukee, Wisconsin, 22 de julio de 1991. Un hombre semidesnudo se acerca a un patrullero de la policía para que le quiten unas esposas que tenía enganchadas en su muñeca izquierda. Los policías intentaron abrirlas, pero al ver que ninguna de sus llaves funcionaba, decidieron dirigirse al apartamento de donde provenía el sujeto, quien se identificó como Tracy Edwards, un joven negro de 32 años. Este afirmaba que un hombre lo había intentado asesinar. Una vez llegaron al lugar, los policías se encontraron con un hombre llamado Jeffrey Dahmer, quien se mostró muy colaborador con las autoridades y no negó haberle puesto las esposas a Tracy. De hecho, este contó parcialmente la verdad de lo que había sucedido. Dahmer afirmaba que sencillamente era un juego y se había salido un poco de control. Decía haberle ofrecido al joven Tracy $100 por dejarse tomar fotografías desnudo. Al revisar la habitación, los oficiales de policía descubrieron varias fotos de cadáveres, fotos tipo Polaroid. Dahmer a todo esto intentó huir, pero fue detenido en el momento. Más tarde, la policía encontraría en el apartamento una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara también se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos completamente limpios, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros llenos de ácidos con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. ¿Quién era Jeffrey Dahmer, el llamado monstruo de Milwaukee? Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primer de los 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette y de Lionel Dahmer. Su madre, hipocondríaca y con depresión, discutía constantemente con su padre. Además, se sabe que al menos en una ocasión intentó suicidarse. Desde una edad muy temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos. Coleccionaba huesos y también recogía animales atropellados que luego diseccionaba. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual, aunque no se lo dijo a sus padres. Empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa. En una ocasión se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a un joven corredor que le resultaba atractivo. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por allí. Luego Dahmer admitió que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas, que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Jeffrey llegaba tarde, bebía mucho y sus calificaciones no eran las mejores. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, más precisamente el 18 de junio, cuando recogió a un autoestopista de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock. Este aceptó acompañarlo, con la promesa de tomarse unas cervezas. Quien tenía la casa para él solo. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse, pero Dahmer no quería que se fuera, por lo que en un ataque de ira, Jeffrey lo golpeó con una mancuerna, matándolo casi en el acto. Al día siguiente, Jeffrey diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos, para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela, se encontró con Steve Tuomi, de 25 años, en un bar y lo convenció de que fuese con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para pasar la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que simplemente pretendía drogarlo y acostarlo a su lado mientras exploraba su cuerpo.
A la mañana siguiente, sin embargo, se despertó y encontró a Tuomi con el pecho aplastado y moretones negros y azules. Además, le salía sangre por la boca. Los puños y el antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Este declaró que no recordaba haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó los brazos, la cabeza, las piernas y el torso. Envolvió los huesos dentro de una sábana. Todo este proceso le llevó aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos los restos en la basura, excepto de la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato, Dahmer conservó el cráneo de la víctima envuelto en una manta, para así limpiarlo y luego utilizarlo como estímulo. Finalmente, pulverizó el cráneo y se deshizo de él. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un chico de 14 años llamado James Dockstader. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 para posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Allis, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Dockstader y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida a como lo hizo con Tuomi. Para deshacerse de los restos del cadáver, lo trasladó en un contenedor de basura, excepto el cráneo, el cual hirvió y limpió en lejía, para así conservarlo. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la casa de su abuela. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero, para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo, antes de pulverizarlo varios meses después. En 1989, 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por un cargo de agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de ese mismo año. Según Dahmer, en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo, declaró. Dahmer atrajo a este último hacia la casa, donde procedió a drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente colocó el cadáver en la bañera. Según Jeffrey, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo, por lo que fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte de su cuerpo, específicamente la cabeza y sus genitales. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North Street. Otras 3 fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primer víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Aunque Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. A 4 de las víctimas asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir una especie de estado permanente de sumisión. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, por lo que Dahmer al fin fue detenido. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuantes de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.
Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Wisconsin. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Dahmer fue asesinado el 28 de noviembre de 1994. Christopher Scarver mató a 2 hombres ese día, a Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer, mientras los 3 limpiaban el gimnasio de la prisión. Scarver golpeó a Dahmer hasta la muerte con una barra de pesas antes de matar a Anderson. Irónicamente, Dahmer falleció casi de la misma manera en la que mató a su primer víctima, 16 años atrás. La figura de Dahmer fue popularizada en los últimos tiempos, gracias a la serie que lleva su apellido, de la famosa plataforma de Netflix. Sumado a esto, se le ha popularizado hasta el punto de romantizarlo y empatizar con su personalidad siniestra y emblemática. La verdad es que Dahmer era sencillamente un monstruo, uno verdadero, de carne y hueso, que solo dejó llantos, dolor y pena, tanto en sus víctimas como en sus familiares.